Gamaliel fue aquel hombre que dio el consejo cuando Pedro y Juan habían sido tomados prisioneros por el Sanedrín, que los suelten, que los dejen, porque si el consejo provenía de Dios, no iban a poder hacerle frente. Él lo dijo de esta manera: en los tiempos de se levantó no sé quién, le siguió mucha gente, pero cuando se murió ese no sé quién, Teudas creo que se llamaba, bueno, y hay otro más que se levantó, todo el pueblo ese se dispersó. Perdonen la frase que voy a utilizar, pero es tan gráfica, ¿no? Podría haber dicho estas palabras que son a veces comunes para nosotros. Perdonen porque están fuera de lugares para entender nomás. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero en este caso, Él les dijo: si esto llega a ser de Dios, si esto llega a ser de Dios, no sea que todos ustedes se encuentren luchando y peleando contra el Señor. Ese Pablo se sentó a los pies de ese Gamaliel, pero se ve que esa lección no la aprendió o ese día faltó a clase. Porque él persiguió vehementemente a la iglesia del Señor Jesús. Porque él atacaba a los cristianos, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en las cárceles. Y estaba consintiendo con el asesinato, como por ejemplo de Esteban. Así que ese hombre, perseguidor y aborrecedor de la iglesia, se jactaba de haber estudiado los pies de ese Gamaliel, que era un hombre muy sabio y venerado en la nación. Se jactaba de provenir de fariseos, él era fariseo de fariseos. Y esa frase fariseo de fariseos tiene dos significados: una, que su padre era fariseo, pero otra, que él era doctor de los fariseos. Es decir, fariseo de los fariseos. Él además enseñaba, él adoctrinaba a los fariseos. Un hombre muy rígido en su concepción de Dios, de la religión. De hecho, que Jesús ya había profetizado: vendrá un tiempo cuando cualquiera que los persigue y los mate creerá que me está haciendo a mí un favor. Y este hombre, Saulo de Tarso, en realidad pensaba que estaba sirviendo a Dios, que persiguiendo a los del camino, porque así se llamaba en un principio la nueva secta del judaísmo, porque eso era en un principio los del camino, conocido después como el cristianismo. Saulo de Tarso los perseguía. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una tribu guerrera por excelencia, era una tribu muy activa en lo que era bélico, en lo que era conflicto. Y la verdad que algo de belicoso heredó Saulo de Tarso, porque siempre fue muy vehemente, muy guerrero. Bueno, es un hombre en definitiva que creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él nació en la ciudad de Tarso, por eso era Saulo de Tarso. Y Tarso era una ciudad muy importante que quedaba en un camino comercial donde se movía mucha riqueza, mucho comercio. Recuerden el dicho romano: todos los caminos conducen a Roma, pero por Tarso pasaba uno de los más importantes. Y era una importante ciudad romana, aunque no estaba dentro de lo que era la Roma en la bota de Italia, pero era una ciudad romana fundada habitada por muchos romanos, y se le había dado a esa ciudad en particular la posibilidad de tener la ciudadanía romana. Por eso Pablo dijo que él era ciudadano romano. ¿Se acuerdan cuando hicieron el juicio? Pablo declaró que era ciudadano romano, que ¿por qué le pegaban? Claro, cuando escucharon que era ciudadano romano tuvieron temor, porque el ciudadano romano no se lo podía juzgar como a otro ciudadano. Además, Roma en cuanto a leyes estaba muy avanzada, en cuanto a leyes jurídicas, todo eso. Hasta el día de hoy se estudia derecho romano en nuestras universidades. Y tenía su derecho a juicio, su derecho a defensa. Inclusive los romanos eran muy crueles para con los extranjeros. Las penas de muerte podían ser crucifixión, por ejemplo. Una pena espantosa. Una muerte espantosa, pero un ciudadano romano, si llegaba a ser sentenciado a muerte, él podía pedir ser decapitado, morir rápido, sin sufrimiento. Tenía el derecho y se lo tenían que otorgar. Podía apelar a César. Entonces él, estando en Jerusalén, el tribuno de Jerusalén, cuando él dice que era un ciudadano romano, le pregunta: ¿cómo que sos ciudadano romano? A mí me costó una fortuna. Yo tuve que pagar mucho para ser ciudadano romano. Y él respondió: sí, pero yo lo soy de nacimiento.
Es decir, que era un hombre de nacimiento romano, pero su influencia cultural básicamente fue, por supuesto, la judía. Él estudió en Jerusalén, porque Gamaliel era de Jerusalén, y ahí se formó como fariseo. Pero además fue un hombre muy influenciado por la cultura griega de aquellos años. Era un hombre que tenía conocimiento. Él hablaba algunos idiomas, y entre esos idiomas hablaba el griego. Y evidentemente era un lector de los escritores o autores griegos, porque llegando a Atenas, si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, por los últimos capítulos, llegando a Atenas, Pablo comienza a predicarles el Evangelio y utiliza la imagen de un templo que había al Dios no conocido. Y nombra a alguien ahí, como uno de sus propios poetas dice, ¿no? Entonces estaba haciendo mención a el conocimiento griego que este hombre tenía. Vamos a ver un poco cómo es que Saulo se convierte. Esto ustedes lo deben tener en Hechos capítulo 9, ¿no? Creo que ahí está la conversión de Saulo, en Hechos capítulo 9. Bueno, ya la saben, podríamos pasarlo por alto. Bueno, en el libro de Hechos, capítulo número 7, se lo ve a Saulo persiguiendo a Esteban. No satisfecho con lo que pasó, porque el día que dieron muerte a Esteban, dice ahí en el libro de Hechos que hubo una persecución muy grande de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Solo quedaron los apóstoles, ¿no? Pero Saulo, después de haber perseguido en ese momento, los que no pudieron huir, digamos, y fueron encarcelados, maltratados, se conoce la historia, él obtiene cartas de recomendación por parte del sumo sacerdote para ir no solamente a buscar a cristianos o a creyentes en Jesús en los alrededores de Jerusalén o en Judea, sino más allá de los límites de Judea, hasta Siria. Él pide cartas para ir a las sinagogas, porque los cristianos se reunían en las casas y en el templo. Por eso lo vemos a los apóstoles yendo al templo en Jerusalén, por ejemplo. A la hora novena, al lado de la oración, Pedro y Juan subían al templo a orar. Qué buena costumbre que tenían. Porque era su forma, su costumbre, y ahí estaban, y también en las casas. Y bueno, pero en Jerusalén solo había un templo. En el resto de las ciudades donde había judíos, y en prácticamente todos lados, a causa de la diáspora, la palabra diáspora significa la dispersión, aquellos judíos que fueron esparcidos, primero en el tiempo de Nabucodonosor, en el 605 a.C., fueron desparramados por todos lados, y entonces tiene que surgir un lugar donde reunirse. No pueden estar en el templo en Jerusalén ni llevar su sacrificio allá, y entonces se organizan las sinagogas. Dicho sea de paso, la palabra sinagoga y la palabra iglesia son sinónimos. Ambas significan asamblea. Y ahí en Damasco, en Siria, había sinagogas, y ahí iba a buscar él. Entonces solicita cartas. Mire la influencia que tenía, los contactos que tenía, las relaciones que tenía. Por eso él tenía mucho para jactarse según la carne, dice en una oportunidad. Pero estando ya en Cristo, dijo, y todo eso ya lo tengo por basura. Eso que decimos recién, fariseo de fariseo, doctor, estudió a los pies de Gamaliel, más adelantado que muchos en mi nación, celoso, y era verdad, era un hombre celoso de Dios, de la religión. No lo conocía, no tenía idea quién era. Por eso cuando va camino a Damasco, como al mediodía, una luz que supera la luz del sol, tiene que ser fuerte, la luz de esa gloria, espanta el caballo, Saulo cae de ese caballo. Saulo queda cegado, no ve, pero escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de él? ¿Quién eres, Señor? ¿Se da cuenta? Un hombre que, preste atención a esto, es un hombre que está sirviendo, según él, a Dios, pero no lo conoce a Dios. ¿Quién eres, Señor? Y allí donde Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el hombre inmediatamente dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué cambio? Porque hasta ese momento hacía lo que se le daba la gana. Iba, venía, contrataba, decía, buscaba, se relacionaba, hacía lo que se le daba la gana. Pero cuando tuvo un violento encuentro con el Señor, un Señor a quien él creyó que servía, pero no conocía, pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Y la respuesta del Señor fue bastante escueta, le dijo, anda a Damasco y ahí a la calle tal, a la derecha, a la casa del fulano, ahí se te va a decir, ya se te va a decir qué tenés que hacer.
¿Y a quién enviaron? Enviaron a Ananías, el Señor. Cuando digo enviaron, estoy hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo envió a Ananías. Perdón, me asustó el... No, dicho sea de paso, me asustó porque yo tengo el celular acá y no le bajé el volumen, disculpen. Lo envió a Ananías. Y cuando el Señor le habló a Ananías, dijo Ananías, y Ananías respondió, heme aquí, Señor. ¿Qué diferencia con Saulo? Ananías sabía que el que le estaba hablando era el Señor, porque él había escuchado la voz del Señor. Saulo creía que servía a Dios, pero nunca había escuchado la voz de Dios, ni tenía la más remota idea de quién era el Señor. Por eso, ¿quién era el Señor? Acá hay una enseñanza grande. Se puede llegar a estar sirviendo en la casa del Señor sin servir al Señor de la casa. Tenga mucho cuidado con eso. Porque se puede servir en la casa del Señor sin estar sirviendo al Señor de la casa. Amén. Y así un poco fue la conversión de Saulo, que bueno, entró ahí, estuvo 3 días en ayuno, no comió, Ananías fue. Ananías al principio dice, pero ese tipo anda buscando creyentes para asesinar, es un criminal. Sí, pero vos anda, le dijo el Señor, porque yo lo escogí. Qué tremendo. ¿Vos lo habrías elegido al asesino de tus hermanos en la fe? Porque instrumento útil me es este. Y dicho sea de paso, le voy a enseñar lo que es sufrir por esto. Así que en ese día llega ahí Ananías y le dice, hermano Saulo. Yo ni primo lo habría llamado. Sí, algunos hablan de 40, pero cuando arrancó el ministerio, porque acá habrá tenido unos 30 y pico, pero bueno, habría que estudiarlo bien. El asunto es que este hombre recibe la vista y recibe además el Espíritu Santo. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, como le dijo el profeta Samuel a Saúl, serás mudado en otro hombre. Amén. Mire, sin el Espíritu Santo seguimos siendo lo de siempre, con un cartel de evangélicos en el caso nuestro. Pero con el Espíritu Santo somos transformados en otras personas. Solo el poder y la gracia del Espíritu de Dios nos transforma. Vamos a ver el punto C, que habla acerca del ministerio público de Saulo. Bueno, cuando Saulo va a empezar, ya es conocido aquí como Pablo. Dice que la iglesia de Jerusalén lo envía a Bernabé a enseñar a los creyentes en Antioquía de Siria. Y luego Bernabé fue a Tarso por Pablo. Y ellos enseñaban juntos por 1 año completo en Antioquía. Antioquía era una de las iglesias, de las congregaciones que más gracia del Señor tenía, porque había profetas, no faltaba nadie en Antioquía. Había profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, estaban todos, pastores, estaban los 5 ministerios ahí. Y ellos estuvieron ahí junto con Bernabé. Bernabé con Pablo, que enseñaban allí. Pablo continuó por un tiempo estudiando, predicando, y evidentemente ellos tenían algún llamado, porque estando ahí en Antioquía, en un momento de ayuno, de oración, alguien dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio al que los he llamado. Sabía ya en su interior Pablo y por supuesto Bernabé que tenían un llamado de Dios. Ellos ya lo sabían. Y el Señor habló con alguien y le dijo, sepárenme a esos 2 al ministerio al que yo los he llamado. Siguieron orando, buscando confirmación. Si ustedes lo leen allí, a todo eso está en el libro de Hechos 11, libro de Hechos 13. Siguieron orando, buscando confirmación, y así el Espíritu Santo confirmó que ellos tenían que hacer sus viajes misioneros. Y se transforman Saulo y Bernabé en misioneros, compañeros que salieron juntos a evangelizar. Esto fue aproximadamente 16 a 18 años después de la resurrección del Señor. Saulo no había sido testigo de nada de eso, pero el mismo Señor resucitado se le apareció a él
Saulo tampoco empezó su ministerio de manera inmediata, porque ustedes saben que de Damasco, después de que recibe la vista del Espíritu Santo, a él lo tienen que descolgar por una canasta, por las murallas de la ciudad, y él huye y se va a Arabia, y está un montón de tiempo en Arabia. Pasa como un ilustre desconocido, formándose, buscando de Dios, y Dios revelándole el Evangelio. Qué impresionante. Después de ese tiempo aparece a juntarse con Pedro en Jerusalén, pero fue el Señor mismo el que le reveló el Evangelio. Él no fue testigo de nada. Sin embargo, él recibió lo que pasó en la noche de la Santa Cena, ¿no? Porque yo también recibí del Señor. Que la noche tomó el pan, tomó el vino, lo partió, bendijo la copa. Lo recibí del Señor. O sea, a mí no me lo contó Pedro, no me lo contó Juan, no me lo contaron los testigos oculares. Yo lo sé por revelación y no estaba errado, así era. Porque los testigos oculares sabían que era así. Muy bien. Este hombre tuvo un ministerio muy amplio, porque no solo tuvo un ministerio entre los judíos, sino también entre los gentiles. Si bien es cierto, el libro de Hechos, que van a reunir ustedes, está dividido prácticamente en dos, con dos grandes campeones. Por un lado está Pedro y por el otro lado está Pablo. Pedro y Pablo, sí, que servían al mismo Dios, pero que un día casi se boxearon, se agarraron a la trompada. En este lado del ring, Pedro, ¿no es cierto? El gran Pedro, el testigo, el que tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otro lado, Pablo, el teólogo, el filósofo, el que estudió los pies de Gamaliel, el que se sabía la Biblia de memoria, el que no era un pescador y del vulgo, él era de la alta alcurnia. Pero los dos amando al Señor. Y se agarraron mal. Y Pablo cuenta, era de reprender, y lo hizo públicamente. Yo no sé si me habría animado a torearlo a Pedro. Sin embargo, Saulo, o Pablo a esta altura, porque Pablo significa pequeño, él mismo se llama así, deja de lado su orgullo, su soberbia, él mismo se llama pequeño, es que cuando cayó del caballo, cayó de su gloria, de su orgullo, de su soberbia, tuvo que hociquear el polvo un rato. A veces Dios hace que hociquemos el polvo para que reaccionemos. Eso tuvo que pasar con Saulo, Dios tuvo que hacer eso, lo dejó ciego. El asunto es que Pablo no solo fue a judíos como bien había ido Pedro, aunque Pedro en capítulo 10 de Hechos también fue a gentiles, ¿no? Fue al centurión, ¿se acuerdan con el lienzo? Que ustedes van a ver eso, o ya lo han visto. Sube, baja el lienzo, pasó 3 veces, del cielo venía y ¿a dónde iba? Al cielo fue. No he comido nunca nada inmundo ni más. No llames inmundo lo que yo he santificado. Es que estaba santo. ¿De dónde venía? Del cielo. ¿Y a dónde terminó yendo? Al cielo. Y ahí se fue a hablarle a gentiles. Él también fue quien habló a gentiles. De hecho, que él fue el que predicó a los gentiles, y los gentiles, mientras él predicaba, recibieron el Espíritu Santo. Después, cuando va a lo suyo, a los que provenían del judaísmo, estaban todos alborotados, estaban enojados con Pedro, y Pedro está explicando la cosa y le dice, y si Dios los bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negarle el bautismo de agua? Dijo Pedro. Y ahí se quedaron todos callados cuando habían oído que el Señor los había bautizado con el Espíritu Santo. Y estaban sorprendidos que también a los gentiles el Señor les concedía el Espíritu Santo. Y Pablo, que era mucho más judío que Saulo, terminó siendo más predicador de los gentiles. Anduvo por varias regiones, por el Asia Menor, por Galacia, Macedonia, la región de Acaya, Asia. Asia en aquellos años era lo que actualmente es Turquía, ese sector se llamaba Asia, lo que es Turquía, donde estaban aquellas primeras 7 iglesias que el Señor le escribió, bueno, el Señor no, pero el Señor se las dictó a Juan a las cartas, escribe al ángel de Esmirna, Filadelfia, la Odisea, las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Esas son 7 ciudades actuales, algunas todavía vigentes, otras ruinas, que están en la actual Turquía. Muy bien. Vamos a ver acerca de las cartas del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo escribió por lo menos 13 cartas. ¿Por qué por lo menos? Porque puede haber una 14. De hecho, que puede haber alguna que esté perdida.
También puede haber alguna de las cartas que haya escrito este hombre que no esté. Pero están las que Dios quiere que estén. Acuérdense del canon. ¿Vieron ustedes del canon? Sí, claro, en Introducción Bíblica. Entonces, el canon no se formó porque sí. La palabra canon significa norma, regla. No norma la de la vuelta, sino una regla, una norma, ¿me entiendes? Tenía que encajar en todo eso para que sean aceptados. Bueno, Dios quiso que esas cartas estén aquí. 13 seguro, y posiblemente una 14 está aquí. Es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos no figura el autor. Algunos teólogos dicen que Pablo fue el autor por la forma en que la escribe, porque conoce a la perfección el judaísmo, por la manera literaria de escribirla. Y también algunos dicen que no figura el autor. A ver, tengo en la boca una palabra muy vulgar, pero tan... Porque iba a ser boleta, ¿me entiende mi hermano? Escribir la carta a los Hebreos, darle como le dio, cuidado con eso. Mucho cuidadito con eso. Porque en todo caso los autores intelectuales pueden haber sido los judíos, pero los autores materiales fuimos nosotros. Entonces tenga cuidado con eso. Cada vez que, perdóneme, voy a hacer un paréntesis breve aquí. Cada vez que usted escucha hablar mal de los judíos, sepa que esa persona no tiene ni idea de quién es Dios. Y sí, la maldición. Primero, porque el mismo Señor Jesús provenía de una tribu que era la tribu de Judá. Según la carne, judío. Número 2, el mismo Señor Jesús dijo que de los judíos viene la salvación. A la samaritana le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y además los judíos fueron los que gracias a ellos, y de hecho que el apóstol Pablo lo dice acá en la carta a los romanos, ya lo vamos a ver, gracias a ellos llegaron las Sagradas Escrituras hasta nuestros días. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras gracias a ellos. Pablo lo dice, ¿no? De quiénes son los profetas. Y según la carne vino el Cristo, dice Pablo. Amén. Muy bien. Entonces las cartas que escribió, por lo menos 13, y probablemente muchos creen, yo también creo, sin tener mucho estudio bíblico, que escribió Pablo la carta a los Hebreos. Pero esa sería la 14, así que por lo menos 13. ¿Cuántas cartas? 13. Por lo menos 13. Ustedes tienen un cuadrito interesante ahí. Las cartas están divididas en 4 categorías. Por un lado están las cartas que hablan acerca de la salvación. Estas cartas son Romanos, primera y segunda carta a los Corintios y Gálatas. En ese orden están en la Biblia, ¿no? Está Romanos, después viene primera Corintios, después viene segunda Corintios, después viene Gálatas. Entonces, cartas sobre la salvación. Romanos, Gálatas, primera y segunda Corintios. ¿Está bien? Después, cartas que él escribe desde la prisión, porque Pablo estuvo en varias ocasiones preso. Y él desde la prisión escribió a los Efesios, escribió a los Filipenses, escribió a los Colosenses y también le escribió a Filemón. Escribió una carta a un señor llamado Filemón. Filemón tenía una iglesia en el hogar, tenía un grupo de crecimiento. Si usted lee la carta de Filemón, se va a dar cuenta que Filemón tenía un grupo de crecimiento, una iglesia en el hogar, una célula, llámele como quiera. Nosotros acá le decimos grupo de crecimiento. Después hay cartas que hablan acerca de cosas escatológicas, o sea, cosas del futuro. Y esas cartas son primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y ahí tienen en el cuadro las 3 últimas cartas, que son las cartas pastorales, porque fueron enviadas a pastores. Primera y segunda carta de Timoteo, el joven pastor Timoteo, y la carta al joven pastor Tito. Tanto Tito como Timoteo no eran judíos, pero eran pastores. ¿Está bien? Timoteo era hijo de una madre judía, creyente, pero su papá era griego. Timoteo necesitaba un papá espiritual, y ese papá espiritual fue Pablo. ¿Sí? Porque Timoteo tenía su papá griego, pero Timoteo era un muchacho creyente. Su papá griego tenía la cultura griega. La cultura griega es una cultura libertina, una cultura, el espíritu de Grecia.
una cultura libertina, y yo me imagino, tal vez, el papá de Timoteo se avergonzaba de su hijo. ¿Qué hace ahí todo el día en la iglesia? ¿Por qué no está en el baile? ¿Por qué no está allá? ¿Por qué no va con los muchachos no sé dónde? ¿Y a dónde están tus novias? ¿Y cuándo vas a debutar, Timoteo? Me estás haciendo pasar vergüenza. Y Timoteo ahí estaba con los aleluyas. Entonces Timoteo necesitaba un padre espiritual y ese padre fue Pablo. Cuando Pablo llega a Timoteo, Pablo circuncidó a Timoteo. Timoteo tenía como 20, 22 años cuando fue circuncidado. Usted sabe lo que es que un muchacho de 20, 22 años tenga que exponer sus genitales delante de un hombre como Pablo, mostrar su intimidad, algo vergonzoso. Solamente ante un padre se muestra la intimidad. Y solamente un padre puede tocar la intimidad de un hijo. Tremenda enseñanza la que hay, ¿no? Muy bien. También eso forma parte de las cartas paulinas, pero no está en este primer manual. Muy bien, mis queridos hermanos. Venimos, pero venimos muy bien. Tan bien venimos que hemos terminado. No terminamos nada. No, me faltan 14 para ver. Tenía que ver la unidad 2 también. Bueno, ahí tienen las preguntas del capítulo 1. Ay, Señor. Bueno, a ver, ¿a qué grupo religioso pertenecía Saulo? Muy bien, los fariseos. ¿En qué grupo de cartas se encuentra Filipense y Colosense? Tienen el cuadro al lado. Muy bien. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Por lo menos 3. Los judaizantes enseñaron que la salvación viene por obedecer solo a Moisés, solo a Jesús, ni a Jesús ni a Moisés, o a las dos, a Jesús y a Moisés. No, a Jesús y a Moisés. Los judaizantes, no los judíos. Los judíos lo aborrecían a Cristo. Cuando hablamos de judíos, no estamos hablando de la raza, no estamos hablando de la nación. Cuidado, estamos hablando de la religión. Por eso hablamos de judaizantes aquí. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra judíos, está hablando de la religión, no está hablando de la raza. Porque todos eran judíos ahí. Nada más que algunos eran judíos cristianos. Y otros eran judíos. Y ahí es donde Pedro se levanta un día, después de un lío que se armó y Pablo formaba parte, y dijo: mis hermanos, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cargar con esto. ¿Qué se lo vamos a poner a los gentiles? Que se guarden de sangre, de ahogado, dice, y de fornicación, ¿no es cierto? ¿Pero qué vamos a imponerle esta carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Pero los judaizantes decían que había que circuncidarse, si no, no había salvación. Entonces los judaizantes eran aquellos que decían que había que obedecer a Moisés y que había que obedecer a... Pero cuando está Jesús en el monte de la transfiguración, está Pedro, Jacobo y Juan. Una nube de gloria los envuelve y una voz dice: Jesús el Hijo, la nube el Espíritu Santo, la voz la del Padre. Ahí tiene la Trinidad. Una voz le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, ¿quién había aparecido? ¿Quién se presentó? El profeta Elías y Moisés. El profeta Elías es el representante máximo de los profetas. Y Moisés, sin duda, la ley. Amarás al prójimo como a ti mismo y al Señor por sobre todas las cosas, porque esta es la ley y los profetas, dijo Jesús. Es decir, la Biblia, muchachos, se resume en el amor. Eso es lo que les dijo. Entonces, por un lado la ley y por otro lado los profetas. Y ahí terminamos con la Biblia. Bueno, estaban los escritos también, pero podemos englobarlo todo entre la ley y los profetas. El Antiguo Testamento estamos hablando. Entonces cuando Pedro, Jacobo y Juan lo ven, dice: esto es glorioso, nos quedamos a vivir acá. Vamos a hacer 3 carpas, una para cada uno, una enramada para cada uno. Claro, no te quiere bajar de semejante gloria, no quiere salir. Dice que Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero la voz dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién dijo? ¿A Moisés? ¿Dijo Elías? Ahora él. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué ciudadanía tenía Pablo y para qué le servía? Muy bien. ¿Y para qué le servía? Exacto, para eso. Para ir a un juicio se supone justo. Y si le tocaba la pena de muerte, por lo menos que sea rápida. Bueno, muy bien.
Sí, así dice la tradición, que lo decapitaron, así dice, sí. La tradición, la Biblia no dice nada, ¿no? Bueno, unidad número 2. Arrancamos con la carta a los romanos. ¿Cómo hago yo en 10 minutos a dar todas estas cosas? Y ustedes con los nervios que tienen, porque tienen que rendir ahora. Bueno, sin duda Roma, la capital del imperio. La opulencia, las riquezas, el lujo de Roma, que hasta el día de hoy todavía hay partes que están en pie después de 2000 años y de las hordas que pasaron por Roma, hasta el día de hoy. Lujo, mármol blanco tallado, unas cosas impresionantes. Impresionante. La verdad que impresionante. Lo que se ve hoy, que está en pie, ¿cómo habrá sido el lujo de esa ciudad en su esplendor? El Coliseo es monumental. Los foros romanos, lo poco que queda en pie, lo que queda en pie es lujo. El arco de Tito, Tito, a ver, hay que contarte Tito. La verdad que les puedo contar de Tito mejor, porque no sé si entrar acá, si no, vamos a estar medio atrasados, le pegamos una acelerada después para que ustedes se queden más tranquilos en el examen. ¿Está bien? Está bien, me dice. Sí, después, gracias, me van a dar a mí que no termino de darle la clase a ustedes. Tito fue el emperador que en el año 70 después de Cristo arrasó con la ciudad de Jerusalén. Y se cumplió la profecía que dijo Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Hay escritos romanos que dicen que alguien, un romano, pasó un arado. Pasó un arado. Imagínense lo que quedó. Literalmente ni los cimientos de algunas partes dejaron para arar la tierra. Y Tito, cuando entra triunfante, él se hace hacer su arco, porque ahí cada uno tiene un arco, ¿no? Hay 1, 2, 3 arcos, por lo menos hay ahí. El de Severio, el de Tito al medio y el de Constantino más allá pegado al Coliseo. Y el arco de Tito, interesante porque tiene grabados en el mármol blanco, tiene grabados donde vienen cargando con la menorá, que se habían sacado todo el templo en Jerusalén, la menorá, y también hay un grabado interesante pegado donde no se distingue bien si es el arca o es la mesa de los panes de la proposición lo que se están llevando. Qué interesante. Y arriba del arco, así, tiene todo como flores talladas, pero no es que sean unas flores, son unas cosas así grandotas, pero es impresionante. Y todavía esas cosas están en pie. Imagínense lo que era Roma, una ciudad fascinante, pero también una ciudad perdida en el pecado. Porque Roma había conquistado el mundo antiguo, militarmente. Pero Grecia conquistó ese mismo mundo culturalmente. Y Grecia era una calamidad. Homosexualidad, lesbianismo, matrimonio no existían. En Roma los matrimonios eran sagrados. Y cuando se arruinó la sociedad, se arruinó, cayó el imperio a pedazos, ustedes lo saben. ¿De dónde cree que Pablo escribe acá a los romanos? Dejaron el uso natural, mujeres con mujeres, hombre con hombre. Porque Roma vivió una decadencia impresionante en los tiempos de Pablo. Mucho glamour, mucho lujo, mucha abundancia. Las riquezas de las naciones, del mundo, estaban en Roma. Mucha gente, mucho trabajo, mucha cultura. Ahí llegó Pablo. Y él tenía un deseo enorme de ir a Roma. Cuando le escribe a los romanos, él decía que tenía un deseo enorme de ir a Roma. Por lo menos, dice aquí, por 3 años, Pablo había tenido deseo de ir a Roma. Y cuando llegó fue más o menos por el año 60 después de Cristo. Pero les había escrito a los romanos antes, en el año 57, 3 años antes. Algunos creen que lo escribió desde Corintio,
en ese viaje misionero que hizo, en el tercer viaje misionero, por Hechos capítulo 28. Y ahí nos dice, en Hechos 28, que finalmente llegó a Roma, después de apelar a César y pasar por una situación compleja, en lo que era Judea, Jerusalén, parten para Roma, en un viaje que fue bastante traumático, pero llegaron, amén. Y en Roma aparentemente fue recibido, fue juzgado, pero estuvo en una casa. Eso nos habla de cierta libertad que tuvo. Y por 2 años, él en una casa enseñaba el Evangelio en Roma. Aparentemente después, en los tiempos de Nerón, creo, si mal no recuerdo, en los tiempos de Nerón, Pablo fue nuevamente encarcelado y esta vez condenado a muerte. Y de ahí la tradición habla de la decapitación, que decía usted, mi hermano. Claro. Bueno, Nerón era un perseguidor muy, muy acérrimo de la iglesia cristiana, de la iglesia incipiente. También ahí está el circo. El circo romano en los tiempos de César, el circo romano, porque una cosa es el Coliseo y otra cosa es el circo, ¿está bien? Bueno, el circo romano en los tiempos de César, porque ahí se hacían carreras de caballos desde tiempos inmemorables. Y el circo romano en el tiempo de César era justamente una pista de caballo. ¿Vieron que son así alargadas, con curvas en las esquinas? ¿Vieron la película Ben-Hur? ¿Vieron que va corriendo con un caballo? En los tiempos de César, donde César recién arranca, ya en los tiempos que Pablo llegó, eso era opulento. 300.000 personas sentadas. 3 veces el Maracaná. Impresionante. Muy bien, hemos terminado.